Espero que haya sido de su agrado el pan y el té o el café. Y si todavía no acaba, lo voy a interrumpir, lo voy a interrumpir. Vamos a comenzar con el segundo mensaje. Y así que le voy a pedir que se ponga de pie y vamos a entonar un himno del himnario Celebremos su Gloria. El himno 144, por favor, 144. Si ya lo tiene, por favor, póngase de pie. Cristo tanto me amó que en la cruz por mí murió, por su sangre me limpió de mi pecado y transgresión. Tome su asiento. Buenas tardes, hermanos. Espero que estén disfrutando del tiempo, del compañerismo, también de lo que están comiendo. Creo que se ve rico, ¿no? Yo no me atrevo a comerlo ahorita porque luego es muy incómodo estar hablando y acaba después de haber comido, entonces prefiero abstenerme, pero usted disfrútelo con toda confianza. En un momento más también subirá a hablar nuestro hermano de CLC, también ellos traen un pequeño obsequio para los que están aquí presentes. Lástima a los que están en línea porque estarán viendo cómo todas estas bendiciones se les van de las manos. Más de 1000 recursos tienen estas bibliotecas digitales, son bastantes, ¿no cree? Aquí en México se dice que el promedio de lectura de los libros por persona es de 2 libros. Bien, pero el problema sería entonces, ¿qué voy a hacer con tantos libros? Ayer estuvimos en una librería donde nos decía nuestro hermano de CLC, Luis García, que tienen cerca de 10,000 ejemplares, 10,000 ejemplares. Y eso es una insignificancia en comparación con todo lo que hay en el mundo de producción de libros, producción literaria.
Se calcula que para el día de hoy existen cerca de 175 millones de libros y cada año se están produciendo 2.2 millones de libros a nivel mundial. Los principales países productores pues son los chinos, producen de todo, ya saben. Así que no copias, sino libros como tal. Seguido de Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania tiene el lugar número 4 y México el lugar 42. Así que hay un buen lugar para México. Ahí pagaron para que no estuvieran en el último lugar. Nah, esto lo hicieron en la lista de corrupción. No es cierto. Ahora, frente a esta situación de tantos libros y tanta variedad que hay de textos, llega usted a la librería y a las librerías y la primera impresión que tiene cuando tiene tantos libros es que ¿cuál es el mejor? ¿Cuál es el libro que debo de elegir? ¿Cuál es el libro más adecuado para que me ayude en la situación en donde estoy viviendo? Los pastores, por ejemplo, ¿qué libro tiene que tener en sus manos para que usted pueda ayudar a su congregación? Supongamos un caso en donde el esposo ha golpeado a la esposa y se está pensando en que se puede o no se puede divorciar, o qué es lo que se debe de hacer, cómo deben de actuar los hijos, hasta dónde puede introducirse la iglesia, cómo meter al aspecto legal, qué tanto se entra en esta situación el aspecto legal. Por ejemplo, en la situación de identidad de género, cómo educar a nuestros hijos, qué se les puede enseñar, qué no se les puede enseñar, qué pueden estar viendo, qué no pueden estar viendo. ¿Qué libro es el adecuado para estarnos enseñando este tipo de temas? En cuanto a que una esposa ha vivido maltrato con su esposo, pero la Escritura dice que se debe de sujetar. Bien, ahora, ¿en qué términos? ¿Qué significa? ¿Cómo se aplica? ¿Cómo se vive? ¿Hay algún límite? ¿Quién nos puede explicar esto? ¿O simplemente se tiene que obedecer por obedecer? ¿O cada caso es particular? ¿Hay algo que nos pueda estar diciendo con precisión qué es lo que tenemos que hacer en cada uno de los casos? Un hombre tiene problemas de exhibicionismo público, se desnuda en público. ¿Qué es lo que puede hacer el pastor? ¿Qué tiene que aconsejarle? ¿Qué palabras le va a decir? ¿Hay algún texto que sea apropiado para esa situación? Ahora, cuando tenemos problemas de este tipo, usted posiblemente estará yendo a la parte de atrás de su Biblia, y si le gusta ser como la mayoría de las personas actualmente que traen su Biblia en digital, entonces, a ver si en la concordancia hay algún tipo de desnudo, exhibición público. No, no hay nada. No hay nada ahí, ¿verdad? Y entonces, como nuestras Biblias son más pequeñas y no queremos estar cargando esos tomos largos, grandes, pues mucho más comprimida la información. Un esposo que ha tenido problemas con su matrimonio, en donde la esposa ha sido abusiva y ha tenido dificultades con su fidelidad, ¿qué tiene que hacer el esposo? ¿Dónde puede encontrar el fundamento, la claridad para que sepa cómo actuar? Frente a todo este esquema, toda esta gran variedad de libros, toda esta grandes opciones, diferentes opciones, multitud de opciones. Una situación, considero difícil, muy difícil, estaba viviendo el apóstol Pedro. Vayan por favor a la segunda carta del apóstol Pedro. En esta segunda carta, el apóstol realmente está a punto de morir. Se dice que él va a morir en algunos cuantos años. Se piensa que esta carta fue escrita en el año 65 después de Cristo. Para este momento se cree que no han empezado todavía las persecuciones oficiales de parte del Imperio Romano, por parte de Nerón, no han empezado. Sin embargo, ya se encuentra un aura en el ambiente, en Roma y en las propiedades del Imperio Romano, donde se está empezando a observar a los cristianos con recelo, con odio, se les empieza a acusar, y ellos solamente leen un libro, solamente creen en un solo Dios, creen en un Dios crucificado, mientras que el resto del imperio cree en muchos dioses, lee muchos libros. La gran sabiduría griega fue literalmente traída de los griegos a los romanos, y entonces tienen una gran variedad. La biblioteca de Alejandría todavía tiene su gran esplendor, de una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Entonces hay mucha variedad, pero Pedro está a punto de morir y la iglesia se encuentra en un aura de persecución, de dificultades. Él les dice ahí en el capítulo 1, versículo 12, repite 3 veces esta afirmación: por tanto, siempre estaré listo para recordarles estas cosas.
aunque ustedes ya la saben. Después en el versículo 13 vuelve a repetir la misma fórmula. También considero justo, mientras esté en este cuerpo, estimularlos a recordarles estas cosas. En el versículo 14 afirma, sabiendo que mi separación del cuerpo terrenal es inminente, tal como me lo ha declarado nuestro Señor Jesucristo. Además, yo procuraré con diligencia que en todo tiempo ustedes, después de mi partida, ustedes puedan recordar estas cosas, dice en la versión de las Américas. Así que Pedro tiene la intención de hacer que recuerden, ¿qué cosa? Estas cosas. ¿Cuáles cosas? El versículo 3 nos ha dicho que Dios, su divino poder, nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó. Está hablando aquí de un conocimiento, y es un conocimiento del Dios vivo y verdadero que nos ha sacado de la naturaleza de pecado y nos ha compartido de su naturaleza. Versículo 4 dice que la intención de este conocimiento, de esta salvación, es llegar a ser partícipes de la naturaleza divina. Pero Pedro está a punto de morir. Frente a este gran mar de opciones, él tiene la firme convicción de que solo hay una opción en medio de toda esta gran variedad. Y el ambiente en el que están viviendo no es nada alentador. Por ejemplo, en el 2:1 dice que habrá falsos maestros que estarán metiendo herejía destructiva dentro de la iglesia, pero se levantarán falsos maestros entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre ustedes, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructivas, negando incluso al Señor que los compró. En el 2:15 dice que estas personas no solamente introducirán, sino que también abandonarán. Versículo 15, abandonando el camino recto se han extraviado, siguiendo el camino de Baal, el hijo de Beor. Así que están como si fuera una especie de flecha introduciendo dentro de la iglesia herejías, falsa enseñanza, que niegan abiertamente al Señor Jesucristo o encubiertamente lo están negando, están sustituyendo la suficiencia de Cristo, la suficiencia del sacrificio de Cristo, y al momento en que sacan la flecha viene detrás de él una gran cantidad de personas abandonando el camino. En el versículo 18 explica, pues, hablando con arrogancia y vanidad, seducen mediante deseos carnales por sensualidad a los que hace poco escaparon de los que vivían en el error. Les prometen libertad, mientras que ellos mismos son esclavos de la corrupción, pues uno es esclavo de aquello que lo ha vencido. Así que tienen buena palabra, buena labia, buena salamería y saben cómo convencer a las personas, llamar su atención, expresar ideas. En el capítulo 3, versículo 3, dice que estos falsos maestros realmente son burladores, se burlan de la Escritura, tratan de encontrar contradicción en la Escritura, dicen que Cristo no va a venir pronto, que su juicio no es inminente, que disfrutemos el aquí y el ahora, que solamente en ti hay una especie de disfrute, de salvación, que tú tienes los recursos para vivir la vida que tú quieres, que tú mereces. En el 3:14, entonces, Pedro, antes de concluir su carta, dice: por tanto, amados, puesto que ustedes aguardan estas cosas, procuren con diligencia ser hallados por Él en paz, sin mancha e irreprensibles. En otras palabras, ustedes están viviendo en un mundo caótico de engaño, de hipocresía, y por naturaleza no se puede identificar el engaño. Por simple naturaleza, por simple definición, la mentira es imperceptible. Así que Pedro les está diciendo: vivan en paz, pero la pregunta sigue en el aire. ¿Pero cómo, Pedro? Nos has dicho que debemos de conocer a aquel que por su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad. Y eso significa que al final tenemos garantizada o debemos de vivir una vida sin mancha e irreprensibles. Pero falta la pieza central, Pedro. ¿Cuál es esa pieza central por la cual podemos conocer al Dios vivo y verdadero para que, habiéndonos librado, nos mantengamos en una vida irreprensible? Y le echa un poquito de más carne al asador Pedro ahí en el versículo 17, 3:17, por tanto, amados, sabiendo esto de antemano, estén en guardia, no sean
que arrastrados por el error de hombres libertinos caigan de su firmeza. Así que el punto es, ¿dónde me arraigo, Pedro? ¿Dónde me mantengo firme, Pedro? ¿En qué, de todas estas opciones que tenemos, de toda esta gran variedad, cuál es el punto, Pedro? Y el punto lo explica Pedro en el capítulo 1, versículo 19 al 21. Ahí está el punto de partida para la firmeza, para la seguridad, en donde Pedro va a estar diciendo, no tienes otra opción. Esta es la única opción que te puede dar firmeza, seguridad en este mundo caótico, en este mundo de engaño, de mentira. Esta es la única opción y es, como ustedes lo escucharon hace un momento, solo la Escritura, solo la palabra del Señor, solo la Biblia. Y Pedro va a explicar acá 3 actitudes que tú debes tener frente a esta palabra. 3 actitudes que debes tener frente a esta palabra. En primer lugar, pon atención a esta palabra. En segundo lugar, descarta que tenga origen humano. Descarta que tenga origen humano. Y en tercer lugar, confía en su origen divino. Confía en su origen divino. Los voy a estar repitiendo conforme vaya avanzando en esto. Así que ponga atención en el versículo 19. Fíjese. Y así tenemos la palabra profética más segura a la cual ustedes hacen bien en prestar atención, como una lámpara que brilla en un lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en sus corazones. Ahora Pedro comienza muy fuerte y empieza diciendo que tenemos, que poseemos, incluso se podría decir que somos dueños hasta cierto punto. Ustedes son dueños, ya poseen, y se está refiriendo literalmente a esta escritura, a esta copia de la palabra que usted tiene ahí, que ha sido preservada, al grado que tenemos a nuestra disposición, y hay tantas formas, colores, tipos de pastas, letra gigante, digital, física, para mujeres, para hombres, con margen ancho, margen delgado, con notas y notas para estudio, comentadas, sin comentario, versiones, tantas versiones hay. Así que literalmente esa palabra está a su disposición. En cualquier momento, ya sea hablada, leída, digital, usted la tiene a su disposición. Así que tenemos una gran oportunidad de poder tomar esta palabra en cualquier momento. Pero, ¿qué tenemos a nuestra disposición? Y dice Pedro, la palabra profética, la palabra profética. Concretamente en este texto se refiere al Antiguo Testamento. De manera directa se refiere al Antiguo Testamento. Y aunque podríamos pensar que Pedro se refiere a profecías específicas de Cristo, como Génesis 3:16, el Salmo 2, Daniel 9, Isaías 7, sin embargo parece ser que en el contexto de Pedro se está refiriendo a todo el Antiguo Testamento. Esto lo entendemos por 1 de Pedro 1:10, en donde se ha referido al Antiguo Testamento como la palabra de los profetas que indagaron todo lo que Dios les estaba revelando en el Antiguo Testamento. Pero podríamos abarcar esta palabra profética, extender la utilidad o la utilización más allá del Antiguo Testamento, hasta llegar incluso al Nuevo Testamento. Por ejemplo, en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 16, Pedro se refiere a las cartas de Pablo con esa misma afirmación, la Escritura. Observen, 2 de Pedro 3:16, asimismo, en todas sus cartas habla en ellas de esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender que los ignorantes e inestables tuercen, como también tuercen el resto de las Escrituras para su propia perdición. Así que Pedro está poniendo al mismo nivel las cartas de Pablo, las cuales ya las había leído él, con el resto de las Escrituras, esto es, el Antiguo Testamento. Pero no solamente está refiriéndose a las cartas de Pablo, podríamos, bíblicamente bien cimentados, todavía sostener que se refiere esta palabra profética a toda la Escritura, incluso al Apocalipsis. En Apocalipsis 21:18, las últimas palabras del Apocalipsis, el Señor le dice a Juan que no añada palabras a esta profecía,
Esa palabra profecía es la misma palabra que usa Pedro en el texto de 2 de Pedro 1:19. Tenemos la palabra profética. Por tanto, con toda seguridad usted puede confiar que cuando Dios inspiró, el Espíritu Santo inspiró este versículo 19, se refería a toda esta palabra que usted tiene ahí en sus manos. Y Pedro está diciendo, tenemos la palabra profética, usted la tiene a su disposición, y es la palabra de Dios, ¿sí? Él sigue explicando esto a detalle. A continuación, fíjese, versículo 19. Así que tenemos la palabra profética más segura. Esa afirmación más segura, más segura. Este es el punto de quiebre. O se quiebra o continúa en el buen camino. Ponga mucha atención en esto. Esto es muy importante. La manera en cómo entienda esa pequeña afirmación más seguro o más segura determina el tipo de doctrina que usted profesa. Determina el camino que está siguiendo. Lo más seguro, esa palabra más seguro significa lo más estable, lo que no se degrada, lo que no pierde su valor, ni su verdad, ni su autoridad con el tiempo. Es lo más seguro independientemente de las circunstancias, independientemente de la persona, independientemente de si lo cree o no lo cree. Significa que entonces es más seguro en el amplio sentido de la palabra. Ahora el problema es este. Bueno, no es problema, sino el punto de quiebre es este. La palabra profética es más segura ¿con relación a qué? ¿Con relación a qué? ¿A qué está apuntando Pedro? ¿O a qué trata de identificar Pedro cuando dice que es más seguro o más confiable? Aquí hay dos posibles explicaciones y todos los que estamos aquí estamos en uno de esos dos lados, absolutamente. Todos los que estamos aquí estamos en alguno de estos dos puntos. El primer punto o la primera interpretación es entender más seguro como si Pedro estuviera confirmando. Esto significa que la experiencia de Pedro confirma que la palabra es más segura. ¿Cuál experiencia? La experiencia que Pedro ha explicado en el versículo 16, en el contexto inmediato. Observe, porque cuando les dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Pues cuando Él recibió honor y gloria de Dios Padre, la majestuosa gloria le hizo esta declaración: este es mi Hijo, en quien me he complacido. Versículo 18, nosotros mismos escuchamos esta declaración hecha desde el cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Esto significa que esto es una gran experiencia. Solo 3 de los 12 vieron y escucharon esa situación, esa transfiguración ahí en Mateo. Y esa es la gran experiencia, es una experiencia piadosa. Ellos anticiparon la gloria del Señor, escucharon la voz misma del Padre, declarando que era el Hijo, anticipando que después de la crucifixión, Él reinaría en gloria. Entonces, cuando Pedro dice en el versículo 19, tenemos la palabra profética más segura, la primera interpretación dice que esa experiencia que Pedro vivió confirma que la Biblia es segura. ¿Sí? Esa es la primera parte, la primera interpretación. Esto significa entonces que la experiencia de Pedro está confirmando que la Escritura es confiable. Ahora no levante la mano. Si hay alguno de ustedes que cree esto, no levante la mano. La segunda interpretación es que podemos entender la afirmación más segura como una comparación, Esta es la segunda versión y considera que la palabra profética es más segura en comparación con la experiencia que Pedro acaba de explicar. ¿Sí se entiende eso? Son dos puntos diferentes, totalmente diferentes. Es más, entre uno y otro hay una eternidad en dos lugares diferentes. Hay una eternidad de distancia en dos lugares diferentes.
Esto significa, la segunda interpretación, que la experiencia no es tan confiable, no es confiable, que la escritura es confiable. Esto significa entonces que Pedro estaría diciendo, yo tuve esa experiencia, yo vi, yo escuché la gloria de Dios, pero tenemos, en comparación a eso, tenemos la palabra profética más segura. De estas dos interpretaciones, con toda convicción, en nuestro seminario, de manera personal, afirmo que esta es la segunda interpretación, la correcta, que la Biblia en sí misma es segura, por encima de cualquier experiencia, aun cuando sea muy piadosa esa experiencia, aun al mismo grado de que haya escuchado la misma voz de Dios. Y quiero explicarles por qué. Quiero darles 4 razones, aquí un pequeño paréntesis, por lo cual esto es lo más seguro. En primer lugar, considere que si se adopta la primera versión de que la experiencia confirma la seguridad de la Biblia, implica que todos aquellos textos bíblicos requieren de que los autores tuvieron experiencias similares. ¿Se nota eso? Pero hay muchos textos bíblicos donde los autores, los profetas menores, no se dice que tuvieron experiencias similares. Ezequiel tuvo bastantes, Daniel tuvo bastantes, Moisés tuvo bastantes, Isaías tuvo una, Juan tuvo una, Pablo tuvo una. Pero hay bastantes autores bíblicos que no se dice que tuvieron esas experiencias viendo la gloria de Dios. Pero si adoptamos la primera versión, tendríamos que descartar varios textos bíblicos. Además, todavía podría considerarse un poquito más, ampliarse esta primera deducción. Tendríamos que afirmar que para que esta palabra sea confiable para usted, ¿qué tendría que tener? Experiencias similares. Usted tendría que vivir experiencias similares para que entonces esta palabra fuera válida, confiable para usted. No solamente eso, tendríamos que añadir un escalón más. El punto central es que la Biblia en sí no es confiable hasta que la experiencia demuestre lo contrario. ¿Se nota eso? Eso, en otras palabras, estaría diciendo que este sería un libro como los 175 millones de libros que existen en la actualidad, que no es diferente a cualquiera de los demás libros, que es una de las tantas opciones, que hasta que mi experiencia no lo confirme, hasta que mi razonamiento no concuerde esas afirmaciones con lo que yo pienso, con lo que yo racionalizo, hasta que no concuerde con el sistema de creencias, de valores, de principios, con el sistema de tradición que yo tengo, entonces no es confiable. Esa es la primera situación. En otras palabras, estaríamos desechando la Escritura. En segundo lugar, ¿por qué estoy afirmando que la Biblia tiene valor en sí mismo? Porque la estructura de la afirmación de Pedro es una comparación. Por ejemplo, estoy seguro que, aun cuando hay algunas versiones muy extrañas, ¿no?, pero la mayoría de las versiones que nosotros utilizamos, Reina Valera, Biblia de las Américas, Nueva Versión Internacional, traducen así como usted ha leído. Tenemos la palabra profética más segura. Y lo traducen así porque en el texto original así dice. Es una comparación realmente. Tenemos la escritura profética más segura. Si en el texto original, en el griego, dijera una palabra estuviera compuesto para hacer una confirmación, entonces nuestras traducciones tendrían que decir, así tenemos la profética que se hace más segura. Pero ¿alguno de sus traducciones tiene esa afirmación? ¿No? ¿Ninguno? ¿Seguro? Léale bien, Léale bien. Porque no dice eso. No es una confirmación, es una comparación absoluta. Tenemos la palabra profética más segura. En tercer lugar, el Señor Jesucristo pone de manifiesto que la Escritura tiene más valor
aunque si un propio muerto se levantara y diera testimonio. ¿Recuerda usted Lucas 16? Lázaro y el rico. Es una narración. El Señor Jesucristo está explicando lo que sucedió con estas dos personas, si fue una metáfora o si fue una historia, ahí hay un poco de debate, pero el punto es que cuando el rico le pide a Abraham, usted recuerda la historia, que le deje regresar o que mande a Lázaro a que testifique a sus hermanos para que se den cuenta de que es verdad el Hades, le responde Abraham. Versículo Lucas 16, 29, ellos tienen a Moisés y a los profetas, que los oigan a ellos. Y el rico contestó, como la mayoría, muchas personas dirían hoy en día, no, padre Abraham, sino que si alguien va a ellos de entre los muertos, te aseguro que se van a arrepentir. Si ven un muerto vivo, se van a arrepentir. Y el versículo 31 contesta Abraham, pero Abraham le contestó, si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguien se levanta de entre los muertos. Eso lo afirmó el Señor Jesucristo, dando a entender de manera implícita que la Escritura es superior a cualquier muerto resucitado. Alguien podría decir, bueno, pero es que esta es una historia, eso nada más era una parábola. Bueno, en la vida real lo vivió también los fariseos. ¿Recuerda usted al otro Lázaro? Que no es casualidad que también se llame Lázaro. Lázaro, en Juan 11, el Señor Jesucristo lo resucita. Y dice la narrativa, y esto es historia totalmente, que muchos conocieron, vieron a Lázaro, ya llevaba 3 días de muerto, se levantó por la palabra de Cristo, Dios actuando a través de Cristo, y se levanta. Y el texto afirma que muchos creyeron en Cristo, pero muchos otros fueron a decirle a los fariseos que se había levantado Lázaro. Nosotros pensaríamos en el capítulo 12 que Cristo va a acusar a los fariseos por no haber creído en Él debido a que vieron un muerto levantado. Pero no es así. La acusación de Cristo en contra de los fariseos es por no haber creído esta palabra, la palabra. Observe Juan 12:48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, esa lo juzgará en el día final. Y añade en Juan 12:50, y sé que sus mandamientos es vida eterna. Por eso lo que yo hablo, lo hablo tal como el Padre me lo ha dicho. Eso significa que Cristo condenó y los fariseos se condenaron porque no creyeron en la palabra que Cristo había hablado. No tanto por no creer en la experiencia no los salvó. Hay muchos ejemplos, hermanos, en el Antiguo Testamento, simplemente el haber pasado, 1 Corintios 10, el haber pasado por el mar abierto, las plagas, el pueblo, allí en Éxodo, haber visto todos los milagros, dice 1 Corintios 10, todos ellos, ¿qué les pasó en el desierto? Murieron. La experiencia no les salvó. Ver las maravillas del Señor no les salvó. Solo la Escritura salva. Los propios apóstoles, en el libro de los Hechos, cuando están dando testimonio de Cristo, constantemente están afirmando lo que los profetas dijeron de Cristo. Usted puede anotar Hechos 3, 18, 21, Hechos 7, 52, 10, 43, 13, 27, 29, aún las propias cartas, todas están fundamentadas en lo que dice la Escritura del Antiguo Testamento. Romanos 1, 2, y bueno, hay muchísimos textos más. Así que la segunda interpretación de que esta palabra profética es más segura en comparación con la experiencia es la correcta, porque Cristo lo afirmó así, los apóstoles así se fundamentaron. Y en quinto lugar, un poco de tradición, los propios judíos afirmaban que es preferible, es más creíble las profecías ya reveladas en el Antiguo Testamento que aún escuchar la misma voz de Dios. Eso lo afirmaba la tradición judía. Por estas razones es que Pedro está diciendo que esta es la palabra profética más segura. Ahora déjeme poner esto un poquito más claro. Esta palabra profética es más segura, ¿y hasta qué punto es más segura? ¿Hasta qué grado es más segura? Es decir, ¿hay algún momento en donde pierde su seguridad, en donde declina? ¿Hay algún límite de la seguridad? No, no lo hay. Por ejemplo, el apóstol Pablo, de quien Pedro ya había leído sus cartas, utiliza esa palabra más seguro.
bastantes veces, y siempre que la utiliza es en relación al ministerio eterno de intercesión del Señor Jesucristo. Por ejemplo, 1 Corintios 1:8. Trate de identificar la utilización de esa palabra más seguro y entienda de lo que está hablando 1 Corintios 1:8. Y fíjese cómo dice 1 Corintios 1:8, el cual, refiriéndose a Cristo, también os confirmará, y esa es la afirmación, nos hará más seguros hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Hablando del ministerio de Dios Padre, de su llamado inquebrantable, el cual también nos hará más seguros hasta el fin, hasta que seamos irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Es la misma palabra que utiliza Pedro. También Romanos 15:8. Romanos 15:8. Observe, Romanos 15:8. Dice Pablo, pues les digo que Cristo se hizo servidor de la circuncisión para demostrar la verdad de Dios, para, y acá viene nuestra palabrita, confirmar o hacer más segura las promesas dadas a los padres. Lo que está haciendo es resumir el Antiguo Testamento y está diciendo, miren, todo esto sucedió, la salvación de Cristo sucedió porque Cristo se hizo servidor de la circuncisión para asegurar que esas promesas del Antiguo Testamento se realizaran al pie de la letra. Totalmente seguro. ¿Nota eso? Hebreos 6:19, lo cual tenemos como ancla del alma, una esperanza segura, y acá viene nuestra palabra, y firme, y que penetra hasta detrás del velo. Este es el nuevo camino que abrió Cristo cuando murió en la cruz. Un camino verdadero, un camino eterno, un camino directo con el Padre. Y dice, hagan bien en estar firmes como un ancla, porque ese es el camino más seguro. ¿Y qué es lo que respalda ese camino? El sacrificio perfecto de Cristo. ¿Nota eso? Colosenses 2, 6 y 7, usted lo puede leer, lo puede anotar. Se está refiriendo también a la seguridad que hay en Cristo. Ahora, con esto en mente, Pedro ha leído las cartas de Pablo y cuando Pedro está usando esta palabra más seguro, dice, tenemos la palabra profética más segura. ¿Cuál es el límite de la seguridad de esa palabra? ¿Hay algún límite para esa palabra? ¿Que sea más la seguridad de esa palabra? El mismo sacrificio de Cristo, así es de segura esa palabra. El mismo camino que Cristo abrió para llegar al Padre, así es de seguro esta palabra. El mismo llamado eterno del Padre para hacernos irreprensibles en el día de Cristo, así es de seguro esta palabra. Por eso Pedro está diciendo, no es la experiencia, no es la mejor vivencia, no es el razonamiento lo que te hace que esta palabra sea más segura, sino en su misma naturaleza, esta es la palabra más segura. ¿Nota eso? Así que no tiene límite de seguridad, es una seguridad eterna, absoluta, plena, incomparable al mismo nivel de la obra de Cristo, al mismo nivel del llamado de eterno de Dios. Un comentarista llamado Pedro Davids dice, en nuestro versículo, 2 de Pedro 1:19, en nuestro versículo se usa la comparativa, por lo que no estamos hablando de hacer algo cierto o confiable, sino más bien ya es algo confiable. Por tanto, hermanos, la palabra profética no se hace más segura, sino que es la única palabra más segura, al grado incluso que llegó a decir Pablo en Gálatas 1:8, que si llegaba ¿quién? Un ángel o uno de nosotros a traer un evangelio diferente, ¿qué? Sea anatema, porque esto es más seguro. Si aún ven a un propio ángel, si aún tienes un propio sueño, si aún tienes una visión, una experiencia, descártalo, porque esto es lo más seguro. Ni siquiera podrías tú comparar en autoridad, en seguridad. No hay más opción. Ahora, frente a esta opción, frente a esta palabra profética más segura,
¿Cómo debe usted responder? ¿Cómo debe responder? Dice la segunda parte del versículo 19, a la cual ustedes, es muy enfático, ustedes hacen bien en prestar atención. Y esa afirmación, estar atentos o prestar atención, significa, es muy ilustrativa la palabra porque significa tener la mente levantada o mantener la mente, sostener la mente con esa actitud, poniendo atención. ¿Sí? Bueno, yo de aquí puedo ver quién tiene la mente levantada. Ya saben, ¿no? En la predicación a veces cuando uno no tiene la mente levantada. Pero significa sostener la mente. Quita las distracciones, quita el celular, apaga la televisión, quita el radio, quita la computadora. Que sea tu mejor tiempo del día, cuando estés más despierto, un tiempo planeado, e invierte las mejores de tus facultades mentales, intelectuales, el mejor tiempo, pero mantén la mente atenta a esta palabra. No puedes estar ahí diciendo, no es que ni con el periódico se puede, ¿no? Leyendo y viendo la televisión y escuchando ruido. Tenemos que tener un orden, una disciplina en nuestra vida. Disciplinar nuestra mente es el punto. Y este es el texto de Proverbios, habla constantemente de eso. Oye, hijo mío, oye, hijo mío, oye, hijo mío. Y se podría traducir de esa misma manera. Mantén tu mente, hijo mío. Ponte atención, hijo mío. Salmo 1:2. Describe a un hombre incomparablemente feliz que se deleita ¿en qué? En la palabra. Mantiene la mente. Salmo 119:18. Abre mis ojos para que vea la maravilla de tu ley. Dios se ha dicho el trabajo. Dios hace su trabajo. Pero nuestra responsabilidad es esta. Mantén tu mente. Quita el sueño. Si necesitas descansar, descansa. Pero invierte tu tiempo en esta palabra. Solo hay una cosa que determina la eternidad en el cielo o en el infierno, y es la actitud que tengas respecto a esta palabra y la obediencia que se desprende de eso, o la desobediencia. Desde Génesis 3 se observa eso. Por cuanto escuchaste la voz de tu esposa y has comido del árbol del cual te ordené diciendo no comerás. El punto no es la manzana, el fruto de la manzana, no es el fruto. El punto no es si estaba ahí o no estaba ahí. El punto es a qué voz escuchaste. ¿Dónde estaba tu mente puesta cuando desobedeciste? Nos distraemos o quitamos la mente de la palabra cuando consideramos que es insuficiente, cuando pensamos que esta palabra está bien, pero como que necesitamos más cosas, ¿no creen? Necesitamos algo novedoso, nueva enseñanza, algo que sea más llamativo, algo más ligero tal vez. Cuando pensamos que la hermanita tiene problemas con su esposo, hermana, mire, conozco un buen psicólogo, vaya para allá, él le va a ayudar. O que tiene problemas el niño porque el hombrecito no se comporta como hombrecito. Hermanito, yo creo que lo puede llevar allá al DIF y allí le van a dar clases, ahí lo van a adoctrinar mejor que nosotros. Ahí vaya, para que le indiquen qué es lo que tiene que hacer. Que ha sufrido una enfermedad o tiene una enfermedad difícil, posiblemente una enfermedad terminal. Está bien, vamos a conozco a un buen amigo que le va a decir buenas cosas. Todo va a salir bien, échale ganas. Esfuérzate, todo va a salir bien. ¿Dónde quedó la palabra? Cuando pensamos que la palabra puede ser complementada por métodos psicológicos, por estrategias humanas, desechamos esta palabra. No estamos teniendo nuestra mente atenta a lo que dice la palabra. Cuando consideramos que tiene errores, bueno, es que sí es verdad en cuanto a la vida y a la piedad y a la salvación, pero, por ejemplo, la historia de Génesis 3:1, o sea, la creación. 7 días y toda la evidencia científica que dice que millones y millones de años. A ver, ¿y los dinosaurios? ¿Dónde quedaron? ¿Dónde está tu mente? ¿Dónde está tu mente? ¿Qué estás poniendo atención? En la palabra.
o en lo que dicen las personas, lo que dice la ciencia humana. Cuando pensamos que tiene errores, entonces desviamos la mente. Cuando se considera que es oscura, ininteligible. No, yo mejor prefiero un comentario, hermano, mejor me voy a los comentarios porque eso es más fácil de digerir, me explican re bien, hasta me dicen cómo me afecta en mi vida, ¿no? O cuando llego ahí al YouTube y empiezo a ver, mira aquí este hermano explica hasta en 5 minutos, tú te tardas 1 hora y media. Apenas llevamos 20, hermanos, así que aguanten. Así que cuando pensamos que es oscura, que no la podemos entender, cuando se considera que cualquier otro libro es mejor, es superior, estamos desviando nuestra atención de ella. Cuando pensamos que está bien la Biblia, pero necesitamos un poco más de emoción, un poco más de ruido, un poco más de luces, un poco, alguien diferente, a ver, llámate, vamos a hacer un show aquí, que nos distraiga, porque todos los días, cada 8 días, solo predicar la palabra 1 hora, es medio tedioso, ¿no? Cuando pensamos y aceptamos solo lo que nuestra tradición dice, es que no, en la Biblia dice esto, pero nosotros hacemos solo lo que hemos venido haciendo por generaciones, hermano. Aquí no se puede decir, ni hacer, ni actuar de esa manera. La Biblia lo dice, pero no se puede hacer aquí eso, hermano. No se puede enseñar de esta manera. Cuando se considera que la experiencia subjetiva, que las emociones confirman lo que la Escritura dice, no estamos poniendo atención en la Escritura. Cuando pensamos que los problemas nos rebasan y buscamos otras alternativas, en lugar de pedir consejo bíblico, no estamos teniendo nuestra mente atenta a la Escritura. Pero Pedro está diciendo, hermanos, este es lo más seguro y ustedes están haciendo bien. Esa palabra bien significa que es aprobado por Dios, eso es lo bueno, eso es lo más excelente en estar prestando atención. Y pone una comparación, como una lámpara que brilla en un lugar oscuro. Esa palabra oscuridad significa desorden, suciedad, un ambiente hostil, un ambiente peligroso. Estamos plagados de mentiras. Vivimos en un mundo de mentira, nuestra cultura es mentirosa, nuestro propio corazón es perverso y engañoso. Segunda de Corintios 4:4 dice que las personas tienen el entendimiento entenebrecido y todavía hay residuos, muchos residuos de oscuridad en nuestra mente, en nuestra manera de pensar. Colosenses 1:13 dice que vivimos en un ambiente de tinieblas. Efesios 2:1 dice que el príncipe de este mundo hay como un remolino. La tormenta de Júpiter, ese ojo que se ve ahí en Júpiter, se queda corta en comparación de la tormenta espiritual que hay en este mundo revuelto, confuso, de tantas corrientes, de tantos pensamientos, nuevas ideas, tantas filosofías. Y ese es el ambiente en el que vivimos. Y lo único que hay seguro es esta palabra. Hace algunos años, cuando manejé por primera vez a Veracruz, ¿quién ha ido a Veracruz? No levantes mano. Hay una sección que se llaman las cumbres de Maltrata. ¿Sabe por qué se llaman así? Porque maltratan. Maltratan al conductor. Iba manejando y no podía ver a través de la niebla. Yo pensaba que era Superman, pero no podía ver. Así que un sabio conductor me dice, no trates de mirar a través de la niebla, no puedes. Mira el reflejo de la luz en el piso. Eso es lo que tienes que mirar. En una situación de oscuridad no puedes mirar a través, no trates de encontrar en toda esta oscuridad la verdad, porque no la hay. Eso tratar de hacer sincretismo, de tratar de mezclar. Bueno, tal vez aquí hay verdad y allá hay verdad, allá hay verdad. Vas a quedar más confundido. La única opción es solo la Biblia. La única luz en este mundo de oscuridad, solo es la palabra. En Deuteronomio 3:15 dice Dios a través de Moisés, mira, y es una afirmación muy parecida, pon atención, yo he puesto hoy delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal, y eso es la palabra. Solamente hay una opción.
Y es sorprendente que nuestro instinto natural, Dios nos lo ha dado, no ha evolucionado, Dios se lo ha dado. Cuando no hay luz, o se va la luz, después de haber gritado y sobresaltado, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace? Cuando no hay luz. Pues buscar luz. Es por instinto natural, Dios nos lo ha dado. ¿Es sabio buscar luz cuando se va la luz? ¿Es necesario? Sí. ¿Y si no lo hace? ¿Y si no regresa? Bueno, vamos a suponer que no regresa. Puede hasta tener un accidente, ¿no cree? Bien, si es tan sencillo hacer eso, aún los propios niños lo reflejan con temor y espanto. ¿Por qué, habiendo entendido un poco de la revelación de la Escritura, en el aspecto espiritual, somos tan necios para buscar la luz? Tan férreos. Ahora sí, hermano, ya regresando, ahorita voy a empezar a leer, voy a leerme toda la Biblia. Ahora pues, hermano, y empezamos con Génesis, no terminamos ni la primera página. Tan flojos, hermanos, para no leerla, y menos para obedecerla. Debemos de poner atención porque es necesario, es la única opción. Y no solamente porque es necesario, sino porque es sabio. Es sabio buscar la luz. Pues claro, hasta los propios ciegos saben que no pueden andar así. Necesitan una guía. Y no solamente es sabio, es condenable no buscarla. Es condenable no buscar la luz. ¿Y hasta cuándo tenemos que tener esta actitud? Y hay ahí una partícula de extensión de tiempo, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en sus corazones. Eso es una referencia a Cristo. Hay muchas alusiones a esto en el Antiguo Testamento. Usted podría anotar Números 24:17, lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca, saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel, y herirá la sien de Moab y destruirá a todos los hijos de Seth, refiriéndose a una profecía mesiánica. Malaquías 4:2, Daniel 12:3, Romanos 13:12, Hebreos 10:25, Apocalipsis 22:16, se refieren a Cristo o como profecías mesiánicas que Él vendrá en su segunda venida. Así que hasta que Cristo venga o hasta que usted muera, esta es nuestra responsabilidad. Ponga atención a esa palabra, ¿sí? Y lo mejor de esto, como decía nuestro hermano hace rato, no tiene que pagar por ver, porque está a su disposición. Ahí lo tiene, no es como las líneas de teléfono o de televisión. Usted lo tiene a su disposición. Ahora, esta es la primera actitud. La segunda es más corta. Descarta su origen humano. A continuación, Pedro va a estar diciendo, tal vez hay dudas en alguno de ustedes y dicen, pero es que esta fue escrito por palabras de hombres, esto fue escrito por personas, ¿qué lo hace diferente? Y entonces Pedro explica, versículo 20, pero ante todo sepa esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal. Esa afirmación, entienda esto, se refiere a nuestra mente, hermano. Hay una lucha en tu mente realmente. El problema está ahí en lo que estás entendiendo. ¿Dónde estás poniendo tu mente, tu entendimiento? Y Pedro está apuntando a, deja de luchar. Y te lo voy a explicar. Lo primero que debes de entender, por sobre todas las cosas, o lo más importante que te debe de quedar claro es esto, que ninguna de estas palabras, en ningún tiempo, en ningún instante, tiene su origen en las personas, en una interpretación privada. Esa palabra interpretación significa origen, se podría referir más a un origen y daría a entender la idea de soltar. Ninguna profecía de la Escritura es soltada, ninguna profecía de la Escritura es explicada. De ahí que nuestras traducciones prefieren poner la palabra interpretación, como si estuvieran soltando, como si estuvieran explicando.
y hace referencia al punto de origen, donde está naciendo esta profecía. Así que Pedro estaría diciendo, ninguna profecía de la Biblia ha sido soltada o explicada por los hombres. Puede ser que Pedro se refiere aquí a los profetas, a los propios profetas que escribieron, o puede ser a cualquier persona que esté explicando el texto. Y el punto entonces es que Pedro estaría diciendo que ninguna persona puede cautivar, puede estar originando esta palabra. Pero es que fue escrita por personas, sí, fue escrita por Moisés y Dios respetó su personalidad. Él utilizó los 40 años que estuvo estudiando en Egipto y después lo llevó a entrenar 40 años en el desierto en humildad y después, ahora sí, liberó al pueblo y escribió lo que Dios dijo que escribiera, con palabras, con el estilo de Moisés. Pedro tiene un estilo diferente, Pablo tiene un estilo diferente, muy marcado, una estructura muy clara. Lucas, un lenguaje muy selecto, como si fuera de un médico, de alguien que estudió en una universidad. Cada uno tiene su propio estilo, pero ellos no originaron esta palabra, ellos no la trajeron. Jeremías 1:17 dice, tú pues, ciñe tus lomos, levántate, hablaste todo cuanto te mandé, refiriéndose a que es Dios el que le dijo a Jeremías, vas a decir todo lo que yo te estoy hablando. Jeremías 20:7 también dice algo parecido, Amós 3:8, Amós 7:15, Hechos 4:20, Primera de Corintios 9:16. Está refiriéndose a que es Dios el que origina esta palabra, el que trae, el que suelta la palabra a través de hombres que Él eligió. Apocalipsis 1:19. Ahora, pensar que los hombres originaron esta palabra, si usted considera esto, entonces, ¿qué pasó con la burra que le habló a Balaam? ¿Es que ella originó esa palabra? No, solo son instrumentos, los hombres solamente son instrumentos. La palabra se origina no en el hombre, sino en Dios. Así que, en segundo lugar, la segunda actitud es descarta su origen humano, no tiene origen humano. En tercer lugar, confía en su origen divino, confía en su origen divino. Observen, versículo 21, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Y aquí se refiere a una palabra muy interesante. Ninguna profecía fue dada. Usted puede subrayar esa palabra, dada. Subraye también la palabra del versículo 21, la palabra inspirados. En el versículo 17 y en el versículo 18, subraye también la palabra envió, o la palabra hizo, o la palabra hecha, según la versión que usted esté usando. Porque esas cuatro palabras son la misma palabra, Y es la palabra que se refiere a llevar o controlar. En el Antiguo Testamento esa palabra era utilizada para describir a los animalitos, a los corderos que eran llevados al sacrificio. En el Nuevo Testamento, en Marcos 1:32, el Señor Jesucristo explica esto del paralítico, más bien Marcos explica esto del paralítico que es llevado para ponerlo delante de Cristo cuando la casa está muy llena. En Juan 21:18, el Señor Jesucristo utiliza esta misma palabra para describir la muerte de Pedro, de la cual hace referencia Pedro aquí, en el versículo 14. Allí en Juan 21:18, Cristo le dice a Pedro, en verdad te digo, cuando eras más joven te vestías y andabas por donde querías, pero cuando seas viejo extenderás las manos y otro te vestirá y aquí viene nuestra palabra, te llevará a donde no quieras. O sea, a su muerte, de la cual Pedro hace referencia ahí en su segunda carta. En Hechos 27:17 se utiliza también esta palabra en el naufragio de Pablo, cuando es llevado allá a Roma.
Y se describe, Lucas describe ese naufragio con esa palabra, llevar. Observen, Hechos 27, 17. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzo para ceñir la nave. Y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Eso significa quedaron ahí, fueron llevados por el viento, fueron controlados por la corriente. Ahora, regresando a segunda de Pedro 1:21, dice Pedro, porque ninguna profecía fue llevada, fue enviada, fue traída jamás por acto de voluntad humana. Eso significa que el medio no fue la voluntad humana, no es el ingenio humano, no es la creatividad, no es la inteligencia humana lo que ha traído la Escritura. Y no es ni siquiera la condición de pecado del hombre lo que ha dado pie a que Dios envíe su palabra. No es la miseria del hombre. Por ejemplo, Dios, ¿cuándo habló por primera vez? ¿Antes o después del pecado? En el libro de Génesis. Antes. Su palabra fue dada antes. Ni siquiera es nuestra miseria humana lo que determinó que Dios trajera su palabra. Antes de que el pecado estuviera, Dios ya estaba revelando su palabra en la creación a Adán y a Eva. Así que la palabra no es producto ni de la intención, ni de la circunstancia, ni de la voluntad, ni de la creencia, ni si estoy creyendo o no estoy creyendo, sino no es nada de la voluntad humana. ¿Nota eso? No es llevada por la voluntad humana. Dice la segunda parte, nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, según la Reina Valera, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ese es un contraste. Esa palabra inspirado, como les había dicho, es la misma palabra llevada, sino que los hombres de Dios fueron llevados por el Espíritu Santo para hablar lo que Dios estaba diciendo. Fueron movidos, fueron arrastrados, fueron llevados. La diferencia es que en la primera parte del versículo 21 es un contraste. Nunca fue llevada. Y ahora está diciendo, siempre fue traída. ¿Sí nota eso? Siempre fue traída la palabra. Fueron llevados. ¿Y quién es la persona que está llevando a los hombres que escribieron la palabra? Según el versículo 21. El Espíritu Santo. Mientras que los hombres están como el barco descrito en Hechos, son pasivos. Están ahí siendo llevados de un lado para otro por la palabra del Señor. El Señor les está diciendo lo que tenían que escribir. Dios, el Espíritu Santo. Esto significa que el Espíritu Santo es el que tiene la iniciativa para llevar, para traer la revelación de Dios, moviendo a estos hombres. Eso no significa que fueron mecánicamente, que fue un dictado. Como ya he mencionado, Dios respetó la personalidad de cada uno de ellos. En 1 de Pedro 1:10, eran conscientes de lo que estaban diciendo. Dice 1 de Pedro 1:10, acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a ustedes, diligentemente inquirieron y averiguaron, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo. Así que no fue una transmisión mecánica, no fue ahí un estar estático de estaban recibiendo la palabra, no fue un dictado. Dios respetó la personalidad de ellos y escribieron lo que Dios quiso que escribieran. Ahora déjeme terminar con esto. ¿Qué tanta calidad tiene esta palabra que usted tiene en sus manos? ¿Qué tanta calidad tiene esta palabra de divino? ¿Qué tan divina es esta palabra de la que usted tiene ahí? ¿Qué tan divina es? Más allá del aspecto material, más allá de la cubierta, las palabras que contienen, el significado de esas palabras, ¿qué tan divinas son?
el propio Pedro ha puesto la explicación en el contexto. Le pedí que subrayara en el versículo 17 la palabra feró, es la palabra llevar, es la palabra enviar, es la palabra hizo en Biblia de las Américas. Observe, versículo 17. Pues cuando él recibió honor y gloria de Dios, la majestuosa gloria le envió, le llevó esta declaración. La misma palabra de Dios, ¿recuerdan eso? Fue enviada la palabra de Dios. ¿Y quién fue el que pronunció esa palabra en el versículo 17? ¿Quién la pronunció? El Padre. El Padre pronunció eso. Versículo 18, nosotros mismos escuchamos esta declaración enviada desde el cielo. ¿Nota eso? Ahora Pedro usa la misma palabra en el versículo 21. Pues ninguna profecía fue enviada jamás por acto de voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, llevados por el Espíritu Santo. Ahora usted no necesita, la implicación de esto es lo siguiente. Usted no necesita escuchar la voz de Dios audible. Usted no necesita una experiencia. Usted no necesita tener una visión, un sueño. Usted no necesita otra cosa, no hay otra alternativa, porque esta es la misma palabra de Dios, traída por el Espíritu Santo, Dios Espíritu Santo, a través de hombres elegidos por Él. Preservada esta palabra. ¿Nota eso? Así que no hay otra opción. Usted tiene que poner atención a esto, porque no hay más, solo en la palabra. Descarte que tiene un origen humano, no es como cualquier otro libro, fue escrito por personas, pero las palabras son divinas. Descarte que esto es una creación humana. Y número 3, confíe en su origen divino. Confíe en su origen divino. Fue escrita por hombres y Dios les dijo qué era lo que tenían que escribir. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre, gracias te damos por tu palabra. Te rogamos, Señor, que descubras en nuestros corazones, conforme estamos escuchando tu verdad, la incredulidad que hay todavía en nosotros en relación a esta escritura, y permítenos aferrarnos, Señor, solo a ella. Por tu Hijo amado te lo pedimos. Amén. El hermano Luis García, ahora sí. Listo. Buenas tardes. Damos gracias al Seminario Bíblico Palabra de Gracia por la invitación y por la colaboración que hemos tenido. Mi nombre es Luis García. Tengo nombre de futbolista, pero no cuerpo de futbolista. Entonces creo que esa aclaración no cabe señalarla, es obvia. Y bueno, realmente quiero presentarles o platicarles un poco sobre qué es CLC México, la librería y editorial a la cual represento el día de hoy. CLC significa Centro de Literatura Cristiana. Tenemos casi 80 años de historia en el mundo. Iniciamos hace 80 años en la Segunda Guerra Mundial con una labor de evangelismo hacia los soldados en Colchester, Inglaterra. Un matrimonio inició esta labor y posteriormente pues se dieron cuenta que teníamos que tener un ministerio sustentable, por lo cual empezaron a dedicarse a la distribución de libros, Biblias, literatura cristiana y todo recurso que pudiera edificar el cuerpo de Cristo. A partir de ese momento, pues se expandió este ministerio en más de 40 países en este momento, y aquí a México llegó este ministerio hace 8 años. Estamos, a Dios le plació que hace 3 años yo esté laborando en este ministerio, y pues hemos tenido mucha colaboración con la iglesia y con el Seminario Bíblico Palabra de Gracia
de lo cual estamos muy agradecidos con Dios. Parte del trabajo y de las bendiciones de este trabajo es que pues hoy me tocó venir a escuchar estas conferencias, entonces pues eso es de mucha bendición también para mi vida. Y bueno, platicarles también que en trabajo con el Seminario Palabra de Gracia, cada alumno tiene condiciones especiales para adquirir sus recursos bíblicos, tanto libros, comentarios o material que el mismo seminario va requiriendo para cada uno de ustedes. Es por eso que les invito a visitar nuestra librería. En el caso de Extensión Nesa, pues aquí tienen su propia librería, que también en esa misión de hacer disponible la literatura, pues ellos traen el material para los alumnos de aquí de Extensión Nesa, pero de las otras extensiones de los alumnos pueden llegar a nuestra librería, preguntar por estas condiciones especiales y nosotros les haremos llegar esa información y les haremos parte de esa bendición. El día de hoy CLC les trae un pequeño obsequio que si puede empezar a repartirlo, hermanos, hermanas, por favor. Es un pequeño presente de parte de CLC México, esperamos que sea de bendición para ustedes. Viene ahí un separador que trae nuestros datos, entonces agradecemos mucho el que nos hayan invitado, el que nos hagan parte de este trabajo y pues somos parte también de su equipo. De mi parte no queda más que decirles, más que agradecerles, que el Señor les bendiga mucho. Bien, hermanos, vamos a tomar otro tiempo de descanso, vamos a tomar otros 10 minutos, pueden nuevamente volver a parar. Lo malo de esto es que ya no hay students, ni modo, pero bueno, hay café, hay té, pueden pararse por favor. Si no se ha registrado, le animamos a que se registre. Pase por favor también acá con nuestro hermano del Logos a estar conociendo las diferentes opciones que hay para que adquiera